Y en realidad después de eso, ¿no? El periné es un compartimiento, pero en este caso superficial del organismo. Por eso en algunos libros también lo vamos a conocer como compartimiento perineal. Acuérdense, doctores, que varias veces les he mostrado esta imagen, ¿no? De esta pelvis ósea, en la cual se puede identificar el diafragma pélvico. Y acá pueden ver cómo este diafragma pélvico hacia la parte central hace contacto con el diafragma urogenital. Y hemos dicho que el diafragma pélvico es el límite inferior de la pelvis menor, y el diafragma urogenital enmarca todo el periné. Entonces el periné es esa porción que queda por debajo del suelo pélvico, y el diafragma urogenital va a tener como paredes a la parte más inferior de los huesos ilíacos con el músculo obturador interno. Bien. También es tema, ¿no es cierto?, de vuestro trabajo, revisar esto de fascias. Algunos grupos tienen que revisar las fascias de la pelvis, pero igual ya les he mencionado, sobre todo esta fascia, ¿no? Hemos hablado que esta es la fascia membranosa. Esta fascia se considera que tiene dos capas, una capa parietal que recubre todas las paredes de la pelvis y el suelo de la pelvis. Entonces acá pueden ver, ¿no es cierto?, el diafragma pélvico caracterizado por esta fascia. Y también tenemos la capa visceral, que va a estar en contacto con, en este caso, por ejemplo, la vejiga, la próstata, ¿verdad? Entonces vean cómo este suelo de la pelvis está revestido por esta fascia, por la capa parietal, y hay una fascia que va a estar revistiendo la cara inferior del diafragma pélvico, y también la cara superior. Entonces el periné va a encontrar pues como límite a esa fascia inferior del diafragma pélvico, hacia la parte superomedial, y hacia las paredes laterales, la fascia, en este caso de obturador interno, que también pertenece a esa fascia membranosa. Bien, entonces todo ese espacio pues corresponde al periné. Ahora, en vuestro paciente ustedes también tienen que saber determinar de manera ectópica, es decir, de la parte externa. Ustedes pues tienen que determinar en el paciente diferentes regiones, y en este caso el periné, ustedes lo van a ver en el paciente en posición de dicotomía. Van a identificar que el periné es un área romboidal. Varias veces se dice, ¿cierto? Es un área romboidal que ectópicamente se extiende desde el monte del pubis. Esta parte se conoce como el monte del pubis. Bien, en la mujer, el monte de Venus también. Hacia las partes laterales va a estar cerrado este periné por los muslos. Los muslos lateralmente cubren al periné. Entonces, para poder ver al periné, pedimos pues que la persona abeduzca, ¿no? Abeduzca las piernas. Y ahí van a poder ustedes ver a los pliegues interglúteos. Bien, a los pliegues glúteos primero, ¿no? Los pliegues glúteos hacia las partes laterales. Entonces, eso también forma el límite del periné. Y hacia la parte posterior, la hendidura interglútea. Bien, esta es la hendidura interglútea. Ya se va a estar hacia la parte posterior. Entonces ustedes tienen que delimitar pues que en este área del periné va a estar cerrado hacia adelante por las ramas isquiopúbicas y hacia atrás por unos ligamentos que ya habíamos mencionado la anterior vez. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Esta es la pelvis ósea con los ligamentos. Entonces, todo este límite corresponde al estrecho inferior de la pelvis. Entonces, este estrecho inferior de la pelvis incluye también pues al límite del periné. Hemos hablado ya la anterior vez en clase. Entonces, el estrecho inferior está delimitado por la sínfisis del pubis
las ramas isquiopúbicas, las tuberosidades isquiáticas, y hacia la parte posterior el coxis con el ligamento sacrotuberoso. Esto ya habíamos hablado. Entonces, esas son las estructuras osteofibrosas que van a delimitar el estrecho inferior de la pelvis, que a su vez también conforma el plano superior del perineo. Entonces, esos son los límites cuando hablamos de las estructuras osteofibrosas. Bien, entonces ahí varias veces ya hemos mencionado cómo este estrecho inferior, que va a formar el límite superior del perineo, va a tener esta forma romboidal, y a través de esta imagen nosotros vamos a marcar una línea imaginaria entre las dos tuberosidades isquiáticas. Esa línea imaginaria divide a este rombo en un triángulo urogenital y en un triángulo anal. Y en esta línea hacia el medio vamos a encontrar el punto central del perineo. Entonces, el punto central del perineo está en el punto medio de esta línea que une las dos tuberosidades isquiáticas. Entonces, en esa línea media, se localiza el cuerpo perineal o tendón central del perineo. Acá pueden ver, en estas imágenes, vamos a hablar cómo el cuerpo perineal es una masa irregular en la que se insertan y se entrecruzan las fibras de muchos músculos. También contiene tejido conectivo y es una estructura pues un tanto irregular que se encuentra inmediatamente debajo de la piel. Bien, entonces en alguno de vuestros preparados ya pueden ustedes estar identificando por lo menos el triángulo urogenital y el triángulo anal. Ahora vean cómo el estrecho inferior de la pelvis, que es el límite osteofibroso superior, está en un plano, como acabo de decirlo, en un plano superior sobre esa línea que une las dos tuberosidades isquiáticas. O sea, el centro tendinoso del cuerpo perineal va a estar en un plano más inferior, de tal manera que el perineo va a tener pues esta estructura así de un rombo, pero con el punto central más bajo, ¿no es cierto? Entonces, por delante de esa línea, el triángulo urogenital, con los orificios de salida del aparato urogenital, en este caso en el varón solo la uretra, en el caso de la mujer la vagina, y en el triángulo anal el extremo inferior a la salida de la parte terminal del aparato digestivo que corresponde al ano. Bien, entonces los que tienen ahí sus preparados por lo menos traten de identificar esos dos triángulos, ¿sabes?